Antes que nada quiero aclarar que los personajes utilizados de One Piece y Saint Seiya y otros no me pertenecen respectivos derechos a sus autores. Sin más que decir, comencemos con el siguiente capítulo. Antes que nada quiero aclarar que los personajes utilizados de One Piece y Saint Seiya y otros no me pertenecen respectivos derechos a sus autores. Sin más que decir, comencemos con el siguiente capítulo. ¿Qué hubiera pasado si yo reencarnaba en One Piece? En el anterior capítulo nos quedamos en que Hades se dirigía a Marineford y había pasado una hora desde que me dirijo a Marineford y por fin había llegado. Al observar me percaté de que Luffy y Barba Blanca aún no había llegado al cuartel general de Marineford, por la cual decidí que yo y mis hijos nos quedaríamos en lo más alto de la isla. Advertencia: los dioses Thanatos y Hypnos y los androides le dicen padre al dios Hades debido a que ellos son creación del dios Hades, al igual que Hades les dice hijos. Regresemos a la teoría. Yo estaba en lo alto de la isla Marineford, esperaba el momento indicado para hacer mi aparición. Al esperar unos minutos yo sentí que varias presencias se acercaban a la isla, y había uno en específico que llamaba mucho la atención. A pesar de sentir poca vitalidad en ese hombre, se sentía un gran poder, que irradiaba respeto. Ese debe ser Barba Blanca, o mejor dicho Shirohige, el hombre más fuerte del mundo. Thanatos padre, ¿cuál es nuestra misión en esta isla? El propósito de haber venido a esta isla es para reclutar humanos para nuestra causa de erradicar a los Tenryubitos y darnos a conocer y respetar por todos los mortales como su dios y rey. Y todos mis hijos asintieron de comprensión, y pasando unos minutos Shirohige mandó a sus hijos al rescate de Ace, y fue allí cuando empezó la guerra entre marines y piratas, y Luffy había llegado a Marineford tal cual como pasó en la historia original, y así Luffy retando a Shirohige y uniéndose a la guerra. Todo pasaría tal cual a la historia. Hasta Ace había sido atravesado por el almirante Akainu, o también llamado el perro rojo, y yo les dije a mis hijos: bajemos y demostremos a esos mortales de que están hechos los dioses. Y allí fue cuando bajé a la isla sacudiéndolo por completo y emanando una gran presión. Todos los marines y piratas débiles quedaron inconscientes ante tal presión. Todos quedaron impactados ante la llegada de 7 sujetos misterios, pero Akainu no los había tomado atención y estaba por atravesar por el estómago a Luffy, y yo en un rápido moviendo lo detuve con mi espada quemando el brazo de Akainu, y Akainu se movió hacia atrás haciendo una mueca de dolor. Todos los marines quedaron impactados al ver que su almirante fue herido fácilmente por el hombre misterioso, y ese momento Sengoku, el almirante de flota, habla con una voz imponente: ¿quiénes son ustedes? En ese instante apareció Hypnos agarrando del cuello a Sengoku. Hypnos, no le faltes el respeto al dios Hades, mi padre. Estúpido mortal, por tu falta de respeto pagarás con tu vida. Y Sengoku se zafó del agarre con mucho esfuerzo, pero había una persona que está temblando de miedo. Es poco decir que estaba aterrado, y ese era Vegapunk, científico más inteligente de los marines. Y allí fue cuando Vegapunk cogió el Unden Musir y hablando en alta voz: marines, retrocedan y arrodíllense ante ese dios, no hagan nada frente de él puede destruir toda esta isla con solo pensarlo. Eso lo dijo Vegapunk con una voz aterrada, y todos los marines y piratas quedaron sorprendidos. Pero siempre hay personas que no obedecen, y dijeron: es estúpido, que va a ser un dios. Pero en instantes su cabeza todo por el piso, y todos se sorprendieron por la velocidad del muchacho, el cual era el androide número 17, y eso fue el gatillo para volver a la guerra. Akainu se enfrentó a mí. Thanatos se enfrentó a Aokiji. Hypnos se enfrentó a Kizaru, y el androide número 17 se enfrentó a Guard, el vicealmirante, y los demás androides también se enfrentaron contra los vicealmirantes, así comenzando una guerra aterradora. Pero poco tiempo después Akainu había perdido un brazo y una pierna debido a que yo, al utilizar mi espada, puedo utilizar las llamas del sol y puedo quemar fácilmente la magma, y pude quemar sin dificultad alguna. Akainu, al perder mucha sangre, quedó inconsciente, y todos los marines se lanzaron hacia mí. Yo simplemente utilicé el Haki del rey dejando inconsciente a la mayoría y algunos matando. Bueno, chicos y chicas, los hasta aquí con el capítulo. Para subir el siguiente, el meta será de 10 likes y más 10 suscriptores nuevos. Sin más que decir, me despido hasta la próxima. Antes que nada quiero aclarar que los personajes utilizados de One Piece y Saint Seiya y otros no me pertenecen respectivos derechos a sus autores. Sin más que decir, comencemos con el siguiente capítulo. Antes que nada quiero aclarar que los personajes utilizados de One Piece
Piece y Saint Seiya y otros no me pertenecen respectivos derechos a sus autores. Sin más que decir, comencemos con el siguiente capítulo. ¿Qué hubiera pasado si yo reencarnaba en One Piece? En el anterior capítulo nos quedamos en que Hades se dirigía a Marineford y se había pasado una hora desde que me dirijo a Marineford y por fin había llegado. Al observar me percaté de que Luffy y Barba Blanca aún no había llegado al cuartel general de Marineford, por la cual decidí que yo y mis hijos nos quedaríamos en lo más alto de la isla. Advertencia: los dioses Thanatos y Hypnos y los androides le dicen padre al dios Hades debido a que ellos son creación del dios Hades, al igual que Hades les dice hijos. Regresemos a la teoría. Yo estaba en lo alto de la isla Marineford, esperaba el momento indicado para hacer mi aparición. Al esperar unos minutos yo sentí que varias presencias se acercaban a la isla, y había uno en específico que llamaba mucho la atención. A pesar de sentir poca vitalidad en ese hombre, se sentía un gran poder, que irradiaba respeto. Ese debe ser Barba Blanca, o mejor dicho Shirohige, el hombre más fuerte del mundo. Thanatos padre, ¿cuál es nuestra misión en esta isla? El propósito de haber venido a esta isla es para reclutar humanos para nuestra causa de erradicar a los Tenryubitos y darnos a conocer y respetar por todos los mortales como su dios y rey. Y todos mis hijos asintieron de comprensión, y pasando unos minutos Shirohige mandó a sus hijos al rescate de Ace, y fue allí cuando empezó la guerra entre marines y piratas, y Luffy había llegado a Marineford tal cual como pasó en la historia original, y así Luffy retando a Shirohige y uniéndose a la guerra. Todo pasaría tal cual a la historia. Hasta Ace había sido atravesado por el almirante Akainu, o también llamado el perro rojo, y yo les dije a mis hijos: bajemos y demostremos a esos mortales de que están hechos los dioses. Y allí fue cuando bajé a la isla sacudiéndolo por completo y emanando una gran presión. Todos los marines y piratas débiles quedaron inconscientes ante tal presión, todos quedaron impactados ante la llegada de 7 sujetos misterios, pero Akainu no los había tomado atención y estaba por atravesar por el estómago a Luffy, y yo en un rápido moviendo lo detuve con mi espada quemando el brazo de Akainu, y Akainu se movió hacia atrás haciendo una mueca de dolor. Todos los marines quedaron impactados al ver que su almirante fue herido fácilmente por el hombre misterioso, y ese momento Sengoku, el almirante de flota, habla con una voz imponente: ¿quiénes son ustedes? En ese instante apareció Hypnos agarrando del cuello a Sengoku. Hypnos, no le faltes el respeto al dios Hades, mi padre. Estúpido mortal, por tu falta de respeto pagarás con tu vida. Y Sengoku se zafó del agarre con mucho esfuerzo, pero había una persona que está temblando de miedo. Es poco decir que estaba aterrado, y ese era Vegapunk, y científico más inteligente de los marines. Y allí fue cuando Vegapunk cogió el Unden Musir y hablando en alta voz: marines, retrocedan y arrodíllense ante ese dios, no hagan nada frente de él puede destruir toda esta isla con solo pensarlo. Eso lo dijo Vegapunk con una voz aterrada, y todos los marines y piratas quedaron sorprendidos, pero siempre hay personas que no obedecen, y dijeron: es estúpido, que va a ser un dios. Pero en instantes su cabeza todo por el piso, y todos se sorprendieron por la velocidad del muchacho, el cual era el androide número 17, y eso fue el gatillo para volver a la guerra. Akainu se enfrentó a mí. Thanatos se enfrentó a Aokiji. Hypnos se enfrentó a Kizaru, y el androide número 17 se enfrentó a Guard, el vicealmirante, y los demás androides también se enfrentaron contra los vicealmirantes, así comenzando una guerra aterradora. Pero poco tiempo después Akainu había perdido un brazo y una pierna debido a que yo, al utilizar mi espada, puedo utilizar las llamas del sol y puedo quemar fácilmente la magma, y pude quemar sin dificultad alguna. Akainu, al perder mucha sangre, quedó inconsciente, y todos los marines se lanzaron hacia mí. Yo simplemente utilicé Haki del rey dejando inconsciente a la mayoría, y algunos murieron al no poder resistir la presión. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí con este capítulo. Para subir el siguiente capítulo, el meta será de 10 likes y más 10 suscriptores nuevos. Sin más que decir, me despido, hasta la próxima.